Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a El Mundo Ahora en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día titulares. Israel se distancia de su aliado Estados Unidos y rechaza el plan de desarme del grupo Hamas en la Franja de Gaza. En boca de su primer ministro Benjamin Netanyahu, aseguran que no habrá una retirada del enclave palestino. Hamas dice que sigue comprometido con el acuerdo. Tenemos el reporte. Mantener el estrecho de Hormuz cerrado hasta que el enemigo acepte todas nuestras condiciones es la postura de la Guardia Revolucionaria iraní en medio de las conversaciones de una nueva ruta con Omán. El canciller de Teherán rechaza que haya diálogos con Washington. 8 muertos deja un intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania en Kharkiv, la segunda ciudad ucraniana más grande. Un edificio residencial fue objeto de un ataque, mientras que el Kremlin asegura que Kiev también impactó infraestructura civil en Belgorod. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó el plan de desarme del grupo Hamas que propuso su aliado Estados Unidos. La negativa del premier genera un distanciamiento sobre Washington, pero refleja a su vez una preocupación sobre el impacto que la gestión de la ofensiva en la Franja de Gaza podría tener en las elecciones venideras en el país. Previamente, nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos entregó más detalles. La llamada Junta de Paz de Donald Trump presentó el 30 de julio un plan de desarme para Gaza y no ha sido hasta hoy, 10 días después, que Netanyahu ha dado una respuesta pública. Es una respuesta sin misterio porque vuelve a reafirmar su postura, insiste que el ejército israelí no iniciará ninguna retirada hasta que jamás se disuelva y se desarme primero. Y por eso dice textualmente que Israel rechaza el plan estadounidense de 15 puntos. Solo que su mensaje no es una afrenta a la Junta de Trump, ya que este lunes 3 de agosto Netanyahu se citó con el jefe diplomático de la Junta y logró que la Junta cambiara puntos originales del plan y adoptara su narrativa. Es decir, si la Junta había pactado con Hamas y otras facciones un retiro y un desarme paralelos y distinguía qué armas pequeñas guardarían y qué armas pesadas entregarían, tras ese lunes con Netanyahu la Junta se desdijo, asumió que primero habría desarme y luego una retirada potencial y, como ha enfatizado hoy Netanyahu, que se entregarían sin discusión todas las armas. Es por eso que el rechazo de hoy debe leerse sobre todo en clave electoral israelí. Netanyahu en el mismo anuncio les dice a los israelíes que el ejército seguirá atacando en Gaza, que siendo el primer ministro jamás habrá un Estado palestino y se muestra duro cuando se refiere a los estadounidenses. Añade que tienen algunas ideas aceptables pero otras no lo son para Israel, en un enésimo intento de mostrar que Trump no pilota a Israel, que él es independiente. Jamás ha contestado que sigue comprometido con el desarme. Para Netanyahu, aceptar explícitamente el plan habría sido una ruina electoral cuando está intentando recuperar la confianza del electorado. Fuera de Israel, sin embargo, quedan en evidencia sus compromisos incumplidos. Pese a haber recibido de vuelta a todos los rehenes, ha aumentado la parte de Gaza que ocupan sus soldados hasta superar el 60% y vulnera la tregua con ataques diarios en Gaza y trabas a la ayuda humanitaria. Mientras tanto, el grupo Hamas afirma seguir comprometido con esa hoja de ruta propuesta por Estados Unidos entre los residentes de la Franja de Gaza. De otra parte, hay voces de decepción e incertidumbre tras el anuncio del premier israelí. Deseábamos que terminara la guerra y viviéramos en paz. Dicen que Netanyahu está de acuerdo con la paz y todo eso, pero todo es mentira. La respuesta de Netanyahu era previsible. Ya estamos acostumbrados a que siempre rechace los acuerdos. No le importa la paz, no le importa la gente, no le importa nada. Lo más importante para él es ganar las elecciones. Más noticias. Irán reiteró que está próximo a un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta que atraviese el estrecho de Hormuz, el paso marítimo por donde circula el 20% del petróleo mundial. Teherán precisó que el acuerdo está sujeto a ciertas condiciones, especialmente a una indemnización, por lo que la República Islámica considera como una violación de Estados Unidos del protocolo de Islamabad. Veamos el informe.
Hormuz sigue siendo la manzana de la discordia. Los iraníes, enzarzados en un pulso con los estadounidenses, imponen ahora condiciones drásticas a Trump y a su equipo para plantearse la reapertura del estrecho, que se ha convertido en una pieza clave en las negociaciones. Entre estas condiciones, el fin de la agresión contra Irán y sus aliados regionales, la retirada de las tropas estadounidenses de la región, el levantamiento de las sanciones económicas y del bloqueo impuesto a los puertos iraníes, el desbloqueo de los activos congelados y la indemnización íntegra por los daños causados por la guerra. Muchos de estos puntos figuraban en el memorando de entendimiento iraní-estadounidense firmado el pasado mes de junio, antes de que el proceso se descarrilara. Con el fin de mantener la presión sobre Washington, la República Islámica negocia ahora directamente con Omán para trazar una nueva ruta de paso por el estrecho de Hormuz. Estas conversaciones han avanzado mucho. Nos encontramos en las últimas fases. Las antiguas rutas serán sustituidas por otras nuevas. En estos momentos hay expertos trabajando en los mapas. Sin embargo, esto no significa que el estrecho de Hormuz vaya a reabrirse. Irán desmiente cualquier negociación directa con Estados Unidos, para quienes la reapertura del estrecho de Hormuz sigue siendo la prioridad absoluta. En estos momentos estamos tratando de averiguar si están dispuestos a introducir los cambios necesarios para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Si no es así, también nos parece bien. Simplemente seguiremos ejerciendo presión y extrayendo todo el petróleo y el gas que podamos de Oriente Medio para que los estadounidenses se beneficien de ello. En la ruta marítima continúan los ataques a buques. Irán se niega ahora a volver a la situación anterior a la guerra y pretende a largo plazo imponer tasas de paso en esa ruta marítima. De otra parte, Siria asegura haber alcanzado un acuerdo con Rusia para asumir el control de 2 bases del Mediterráneo que han funcionado como puntos estratégicos del Kremlin en la región. Son las instalaciones de Tartus y Meymin, que constituían los únicos puestos militares de Moscú fuera del territorio de la antigua Unión Soviética. El Ministerio de Exteriores de Damasco afirma que bajo el nuevo acuerdo ahora estos puertos servirán como centros de entrenamientos compartidos con Rusia. Desde el gobierno de Vladimir Putin no ha habido una confirmación inmediata. Y no cesa el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania en la región fronteriza de Belgorod. Drones ucranianos mataron a al menos 5 personas, mientras que misiles rusos impactaron en un edificio residencial en Kharkiv, causando la muerte de 3 personas. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky reportó graves daños en Odessa tras otro impacto ruso. Veamos. Clasificados como edificios históricos, estos departamentos en Odessa han quedado devastados por un ataque ruso y los autos que se encontraban debajo de ellos quedaron reducidos a escombros calcinados. Los bomberos continúan extinguiendo cualquier llama que pueda quedar después de una noche de lucha contra un enorme incendio. Los residentes aún están conmocionados. Todo el ala se ha quemado. Un ataque alcanzó el 3er piso, donde hubo personas heridas que fueron trasladadas en ambulancia. Otros están dispersos por aquí y por allá. Aún no se han encontrado todas las mascotas. Las fuerzas rusas afirman que su objetivo eran las infraestructuras portuarias de Odessa, que también sufrieron daños durante la noche. Pero también atacaron Kharkiv, donde se reportaron muertos y arrasaron 4 pisos de este edificio de apartamentos. Estoy muy agradecido con el Servicio Estatal de Emergencias, que rescató a las personas desde los primeros momentos. En total se rescató a más de 20 personas que estaban atrapadas aquí. Mientras tanto, Ucrania sigue lanzando ataques contra Rusia. El gobernador interino de Belgorod compartió fotos del ataque en Telegram, indicando las pérdidas durante la noche. Si bien las fuerzas rusas afirman haber tomado el control de 2 pueblos más en la región oriental de Donetsk, este domingo las líneas del frente de la invasión se han mantenido prácticamente estancadas. La situación se ha intensificado y los civiles de ambos bandos están pagando el precio. En junio, la ONU registró el mayor número de civiles muertos y heridos en Ucrania en un solo mes, desde 2022. En Tailandia, este domingo, familiares y allegados se despidieron a la última estudiante que perdió la vida en el tiroteo en una escuela que se cobró 8 víctimas. Tenía 12 años y falleció el sábado como consecuencia de las heridas de ese suceso que conmocionó al país y al mundo y que tuvo lugar el viernes en Bangkok. Una multitud vestida de luto arribó a este templo budista de la capital tailandesa para despedir a la menor. El autor del crimen fue identificado como un adolescente de 14 años que también mató a sus abuelos y posteriormente se suicidó. Las autoridades aún no encuentran un motivo detrás del atentado.
Cambiamos de tema. En el oeste de Canadá, la provincia de la Columbia Británica declaró el estado de emergencia debido al destructivo incendio forestal de Bull Ranch, que sigue ardiendo. De rápida propagación, el fuego ya ha arrasado más de 10.000 hectáreas y más de 20.000 personas han sido evacuadas desde el viernes. El informe lo preparó Lea Urgel. Un incendio forestal comparado con la explosión de una bomba. El sábado, miles de residentes de la región vinícola y frutícola de Columbia Británica recibieron la orden de evacuar, ya que el fuego casi duplicó su extensión durante horas de la noche. No sé si mi casa ha desaparecido o sigue ahí, pero ese fuego llegó con tanta rapidez y furia. El incendio pasó de 50 hectáreas a 400, luego a 1.000 y finalmente a 5.000. Todo ello en unas 2 o 3 horas. Y lo que antes estaba a 15 kilómetros de distancia, ahora está justo aquí, en la colina. Muchos residentes se marcharon durante la noche antes de que comenzaran a cerrarse las autopistas y a medida que avanzaban las llamas, decenas de personas tuvieron que ser rescatadas por vía aérea. Los equipos de respuesta aérea se reconvirtieron en personal de evacuación de emergencia, utilizando nuestras aeronaves para trasladar de forma segura a las personas atrapadas tras las líneas de fuego. Esta es la peor pesadilla de mucha gente y como organización este es uno de los incendios más difíciles a los que nos hemos enfrentado jamás. Otras provincias del país, entre ellas Ontario y Quebec, también han tenido que luchar contra las llamas este año, ayudadas por bomberos de México, Australia, Francia y Nueva Zelanda. Según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales, el fuego ha arrasado 4 millones de hectáreas en lo que va del 2026. Este domingo se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Ciudad de México vuelve a convertirse en el principal escaparate de la diversidad indígena del país azteca. Del 8 al 23 de agosto se conmemora la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios. Nuestro corresponsal Jorge Hurtado estuvo allí y nos trae este reporte. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se vive aquí en Ciudad de México con decenas de actividades organizadas por comunidades de todo el país. Hablamos de talleres, presentaciones de libros en lenguas indígenas y también espacios dedicados a los saberes ancestrales. Es muy importante preservar esta cultura porque representa totalmente nuestra cosmovisión en la comunidad. No es una cosmovisión líquida, podríamos decirle así, ya que lo ocupamos para rituales, para enfermedades también cuando nos sentimos mal, y en muchas tradiciones dentro de nuestra comunidad funge un papel muy importante el mezcal. Pero la riqueza cultural de las comunidades indígenas contrasta con las desigualdades que aún enfrentan. Datos oficiales aquí en México muestran que las comunidades todavía viven desafíos como, por ejemplo, altos niveles de analfabetismo. Esta feria se hace para visibilizar y resistir nosotros como indígenas aquí en la Ciudad de México, porque desgraciadamente pues todavía se vive un poco de racismo, de desigualdad. Y yo creo que muchas veces la discriminación también se ve y infravaloran o piensan que todo lo que nosotros pensamos o decimos es algo de atraso, algo de indias, ¿no? Pero en realidad es una manera de nosotros darle un sentido a la vida, un sentido a cómo se crea el mundo. Y para mí es importante, y para mí este es mi mundo. En México, 40 millones de personas, el 30% de la población se identifica como indígena. Por eso actividades como estas no solamente quieren mostrar la diversidad, sino también preservar un legado ancestral. Cerramos con un descubrimiento en la costa siciliana. La Unidad de Protección Cultural Italiana halló los restos de un barco romano que data de los siglos I y II antes de Cristo. El buque fue localizado a una profundidad de unos 46 metros y en su interior encontraron cientos de ánforas y partes de anclas. En un comunicado, la Oficina de Arqueología Marina aseguró que estudiará y protegerá el lecho marino en donde se descubrió esta embarcación. Y llegamos así al final de este informativo. Como siempre, los invito a que se queden conectados aquí en esta pantalla en France 24.